mis queridos niños? El día de hoy en gramática vamos a aprender algo muy importante e interesante. Pero antes tenemos que mencionar cuáles van a ser nuestras normas de convivencia del día de hoy. La primera norma es prestar atención a la maestra. La segunda norma es escribir con buena letra. La tercera y última norma es obedecer a nuestros padres en casita. Ahora, vamos a la pantalla a ver qué vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, ya nos encontramos aquí para ver cuál es el propósito de hoy en gramática. Hoy el propósito es reconoce el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Hoy vamos a hablar del núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Hoy jueves 29 de octubre del 2020 tenemos por título núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Aquí vamos a hablar primero del núcleo del sujeto. ¿Y qué es el núcleo del sujeto? Ya que sabemos que el sujeto es de quien se habla, pero ahora vamos a hablar del núcleo. Me dice que el núcleo del sujeto es la palabra más importante en el sujeto y puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre personal. Aquí tenemos algunos ejemplos para poder hallar el núcleo del sujeto. Aquí vemos, la primera oración dice, mi familia es muy rara. Aquí primero tenemos que hallar el sujeto. Y la pregunta sería, ¿quién es muy rara? Mi familia. Y ese es el sujeto. Ya que tenemos el sujeto, ahora podemos hallar el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante. En este caso, la palabra familia sería el núcleo del sujeto, lo más importante en el sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo o también puede ser pronombre, ¿no? Entonces aquí vemos el primer ejemplo. Mi no es considerado como algo importante en el núcleo del sujeto. Aquí vemos otra oración más. Dice, ellos son muy raros. Ellos son muy raros. Aquí hallo mi sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Ellos. Ese es el sujeto. ¿De quién se habla? ¿Quiénes son muy raros? Ellos. Y aquí el núcleo del sujeto es la palabra más importante en la oración. En este caso, solamente sería ellos, que también puede ser un sustantivo o un pronombre. En este caso, ambos son sujeto y núcleo del sujeto. Entonces, el núcleo del sujeto es la palabra más importante en el sujeto. Es decir, es el sustantivo. Entonces aquí, ahora sí, vamos a hablar del núcleo del predicado, ya que el predicado es la acción que realiza el sujeto. Dice, es la palabra más importante del predicado y generalmente es el verbo. El verbo es la acción, ¿cierto? Correr, saltar, reír, escribir. Aquí tengo mi oración, dice, mi tío Felipe come un gran completo. Entonces, aquí el predicado es come un gran completo. El predicado es predicado. Ahora, para buscar el núcleo del predicado, ¿cómo me dice? ¿Cuál es el verbo del predicado? ¿Cuál es el verbo, la acción que está realizando el tío Felipe? Y la acción es come, ¿ve? Entonces, aquí me dice, come es el núcleo del predicado, ya que el núcleo del predicado es la palabra más importante, quiere decir que es el verbo nada más. El núcleo del predicado es come. Aquí tenemos algunos ejemplos, entonces aquí vamos a subrayar nuestro predicado. Y nuestro predicado, ¿qué hace Teresita y Gianlucas? Estudian en el mismo grado. Aquí, ¿cuál sería mi núcleo del predicado? Sería estudian, ya que el núcleo del predicado es la parte más importante del predicado. En este caso es el verbo y el verbo es estudia.
En la siguiente oración, ¿qué hace Gianlucas? Muy bien, comprendió la lección. Eso es lo que está realizando el sujeto. Y el núcleo del predicado es... ¿Cuál sería? Es la acción, ¿no? Es el verbo. Y el verbo sería comprendió. Ese es el núcleo del predicado. Es el verbo. Aquí tengo otro ejercicio más, dice. Teresita desarrolla los problemas. ¿Qué hace Teresita? Desarrolla los problemas. Ese es el predicado. Aquí, para hallar el núcleo del predicado, me dice que es el verbo, ¿no? La parte más importante en el predicado. Y sería desarrolla. Ese es el verbo en esta oración. Entonces ya tenemos nuestro predicado y nuestro núcleo del predicado. La última oración dice, Gianlucas copió las respuestas. Aquí, ¿qué hizo Gianlucas? Copió las respuestas. Ese es mi predicado. Ahora, el núcleo del predicado es el verbo. ¿Y cuál sería el verbo? Muy bien, copió. Entonces aquí tenemos nuestros predicados y nuestros núcleos del predicado. Los núcleos del predicado son los verbos. Vamos a entender un poquito más del núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Aquí vamos a ver a los dos. Mi prima anda en bicicleta. Esa es la oración. Mi prima anda en bicicleta. Aquí, ¿cuál sería el sujeto? ¿Quién anda en bicicleta? ¿Quién anda en bicicleta? Es mi prima. Y ese es el sujeto, ¿no? Hallamos el sujeto con las preguntas también. Aquí, ¿qué hace mi prima? Anda en bicicleta y ese es el predicado. Ya que tenemos nuestro sujeto y nuestro predicado, ahora tenemos que hallar el núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto. Aquí la parte más importante sería mi, no, sería prima, sí. El núcleo del sujeto es prima, es la parte más importante en el sujeto. Aquí, en el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es la parte más importante. Es decir, es el verbo. Aquí, ¿cuál es el verbo? Bicicleta, no. En, tampoco. Anda, sí. Andar, del verbo andar. Y aquí el núcleo del predicado es anda, ¿ves? Aquí tenemos otro ejemplo más de los núcleos del sujeto y el núcleo del predicado. Recuerda que primero tenemos que hallar nuestro sujeto para poder hallar el núcleo. Luego tenemos que hallar nuestro predicado para poder hallar el núcleo del predicado. Aquí dice, resolvemos algunos ejercicios del libro. De la página 30, me dice, en el número 3, en las siguientes oraciones subraya el sujeto y encierra su núcleo. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Subrayar el sujeto. Realizo la pregunta. ¿Quién llegó de Europa? Mi abuelita. Ese es el sujeto. Ahora tengo que hallar el núcleo del sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Podría ser mi, el núcleo, la parte más importante. No. ¿Podrá ser abuelita o abuela? Sí. Ese es el núcleo del sujeto, la parte más importante del sujeto. Es decir, el sustantivo. Ahora, en la siguiente oración dice, esa radio funciona muy bien. Realizo la pregunta para poder hallar mi sujeto. ¿Quién funciona muy bien? Esa radio. Y su núcleo del sujeto es la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Será esa? No. Es radio, un sustantivo. La siguiente palabrita dice, Esther lava los platos. Realiza la pregunta, ¿quién lava los platos?
Esther, y ese es el sujeto. Y el núcleo del sujeto es la parte más importante, como aquí solamente está Esther, ese es el núcleo del sujeto. Seguimos haciendo algunos ejercicios de la página número 31. Dice, lee las siguientes oraciones y subraya el sujeto y el predicado y el núcleo. Entonces primero tengo que subrayar el sujeto. ¿Quién tiene ojos grandes? La pequeña niña. Todas estas palabritas son el sujeto. Tiene ojos grandes. Entonces ese es el predicado. Ahora tengo que encerrar su núcleo, el núcleo del predicado. Aquí, ¿cuál sería un verbo? Tiene, del verbo tener. Ese es el núcleo del predicado, la parte más importante. Seguimos, Betty limpia la mesa. ¿Quién limpia la mesa? Betty, sujeto. Y lo demás es el predicado, ¿no? ¿Qué hace Betty? Limpia la mesa. Aquí, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Recuerda que el núcleo del predicado es el verbo, la parte más importante aquí. ¿Cuál sería el verbo? Limpia. Muy bien, ese es el verbo. El gato atrapó al ratón. Aquí, ¿quién atrapó al ratón? El gato es el sujeto. El predicado es atrapó al ratón. Aquí, ¿cuál sería el verbo? ¿Podrá ser ratón? No. ¿Podrá ser atrapó? Sí, del verbo atrapar. Entonces ese es el núcleo del predicado. Entonces, aquí teniendo en cuenta estos ejercicios, vamos a pasar al siguiente. La página número 31, número 4, lo van a realizar ustedes. El número 5 también. Y por último, la última hoja que dice, escribe oraciones con los núcleos del sujeto que se te indica. Aquí vemos dos palabritas con las cuales van a realizar sus oraciones. Recuerda que el núcleo del sujeto es el sustantivo, la parte más importante del sujeto. Con esto nos despedimos para vernos la próxima clase, ya que hoy hemos aprendido acerca de los núcleos, núcleo del sujeto y del predicado.